Qué tal familia? Dios les bendiga de manera sumamente especial. Mi nombre es Freddy Marte, una vez más en un podcast cristiano. Y hoy tengo un invitado especial, el cual ya ha estado con nosotros, un hombre ungido por Jehová. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde con ustedes, sus hermanos Fausto José Rodríguez. Amén. Mis amados, hoy Fausto quiere traernos un tema sumamente interesante y yo quiero que él fluya. Él va a fluir solo prácticamente hoy. Yo lo acompaño, pero fluye. Amén. Yo quiero traerle un mensaje con el tema Volviendo al Sendero. Nos estaremos situando lo que es en el libro de Joel, capítulo 2, verso 13. Versión nueva traducción viviente. Por esa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Amén. La palabra de hoy prácticamente nos viene hablando sobre volver a los caminos de Dios, sobre regresar a los caminos del Padre, regresar a los senderos, porque en muchas ocasiones podemos fallar a Dios, en muchas ocasiones nos apartamos y tenemos miedo de volver pensando de que el Padre nos va a juzgar, de que el Padre nos va a castigar o de que Dios va a intentar lacerarnos de alguna forma, pero realmente no es así. Sí, pero tú sabes que lo que pasa es que la gente normalmente, el que conoció a Dios y se desvió, realmente tiene miedo no solamente por Dios. Primero, la gente tiene miedo por Dios porque piensa que Dios lo va a castigar, pero después tiene miedo a la iglesia. Tiene miedo a que la iglesia sea que lo condene. Exacto, incluso hablando en testimonio propio, en muchas ocasiones yo me aparté de Dios y no quise volver justamente por la iglesia. Pero ¿qué van a decir? De que, mira este que se fue, acaba de volver. O que yo pensé básicamente que me iban a juzgar en ese ámbito. Pero realmente no es así. Porque una persona que conoce a Dios, un verdadero hijo de Dios, no cuestiona, sino que hace como el hijo pródigo, que Sí, espera con los pero brazos abiertos. es difícil porque yo me pongo en sus zapatos y digo, si yo me voy y vuelvo, se me haría como difícil volver, Exacto. porque ¿qué dirá la gente? Y yo sé que es difícil tú decir, o sea, nadie debería de pensar en qué dice la gente, simplemente volver a tu padre, volver a la casa de tu padre porque él tiene nueva vestimenta para ti, tiene tu anillo. Es cierto lo que dice la parábola del hijo pródigo, pero hay una realidad y es que hay gente que realmente te juzga, hay gente que realmente está esperándote y quizá el pastor no es, quizá no son los líderes, pero siempre aparece quizá un hermano que te va a señalar y eso es lo difícil de este tema realmente. Y en verdad tienes razón en esa parte porque siempre van a venir personas, siempre van a haber personas que te van a juzgar como de esa persona que te fuiste, hiciste todo lo que quisiste en el mundo y ahora que no tienes nada, quiere volver a Dios. Hay mucha gente que te van a decir, mira a este que acaba de volver, ya que hizo toda la diablura del mundo allá afuera. Pero realmente yo pienso en ese ámbito que la iglesia, la gran mayoría de personas que hacen eso deberán de cambiar esa parte. Porque bien sabiendo que así como Jesús también tuvo misericordia con ellos, así también la puede tener conmigo. Lo que pasa es que, mira, pasa algo en la misma parábola del hijo pródigo, pasa algo y es lo siguiente. El hijo que se quedó tuvo un mal sentir con su padre y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros en la iglesia. Cuando se recibe a alguien que se fue, que se descarrió y se les recibe con mucha fanfarria, mucha algarabía, como dice la Biblia que debería de ser realmente, el que se queda siente celos. ¿Por qué? Porque dice, yo nunca me fui. Entonces, sin embargo, al que se fue, se les retribuyó todo, más sin embargo a mí, y no debería ser así, sino que deberíamos de regocijarnos todos porque llegó mi hermano, el que faltaba, llegó el que se fue, el que extrañamos, porque en las iglesias siempre oramos por los desviados, oramos por el descarriado realmente, pero ese es el punto, que cuando el hombre de Dios, porque sigue siendo un hombre y una mujer de Dios, aunque esté allá afuera, sigue siéndolo, no importa lo que haya hecho, para mí sigue siendo un hombre de Dios. Cuando esa persona vuelve al evangelio, tiene miedo, tiene ese temor de volver porque tiene el temor de que lo vayan a señalar, de que lo vayan a juzgar realmente. Verdaderamente es así de esa forma. Porque en vez de alegrarnos, de decir, wow, mi hermano que se perdió, mi hermano que estaba en el mundo ha vuelto a su casa, mi deber es, como un hombre de Dios, es recibirlo con los brazos abiertos. Recibirlo y decirle, wow, mi hermano, qué bueno que estás aquí. Porque verdaderamente yo soy la persona que cuando veo a una persona que acerca a Cristo, yo me alegro. Porque digo, yo estuve en esa posición y a mí me recibieron con brazos abiertos. De esa misma forma, yo debo de recibir a mis hermanos.
Es que debe de existir, en las iglesias debe de existir. Bueno, nosotros normalmente hacemos eso acá. Para que usted sepa, estamos transmitiendo desde nuestro templo Huellas de Bendición en Amén. Constanza, La Vega, República Dominicana, ubicada en la avenida General Luperón, encima del Banco Ademi, para que usted sepa dónde estamos transmitiendo realmente en este momento. Huellas de Bendición tiene esa característica de que nosotros recibimos a todos, sea descarriado, sea nuevo creyente, sea quien sea, nosotros les recibimos porque aquí somos una familia. Pero la gente tiene miedo realmente, Fausto, tiene miedo de acercarse. Y hoy yo quiero que la gente entienda que realmente no es así, que hay un padre, pero también hay pastores, hay líderes que estamos acá prestos para recibirte, prestos para darle ese apoyo que realmente necesitan y merecen como hijos pródigos, y que independientemente de lo que hayan hecho, ellos siguen siendo hijos, porque a veces la gente, el diablo le pone en su cabeza de que ya ellos no son hijos, de que ya ellos son lo peor del mundo, y realmente siguen teniendo un valor inmenso delante de Dios. Amén, realmente así. Y pasa algo con cuestión a eso, que debemos entender que aunque le fallemos a Dios, no me aparto de su amor, que aunque caiga, no me aparto de su amor, porque en muchas ocasiones creemos eso, que si le fallamos a Dios, ya no quiero volver a Él, que si le falla a mi Padre, ya no quiero acercarme a Él, justamente por eso mismo, porque digo, wow, tengo miedo. Pero debemos entender absolutamente todos que aunque caigamos, Dios está ahí, porque dice que Él renueva su misericordia cada día para aceptarnos, para abrazarnos. Incluso me pasó un tiempo que yo le fallaba tanto a Dios que yo me sentía sumamente mal, hasta que un día yo solamente estaba en mi cuarto y yo sentía como su presencia me abrazaba, pero me daba un abrazo de perdón. En ningún momento yo no pude ni hablar, porque incluso Él me puso que ni hablara, porque en muchas ocasiones solamente solemos hablar demasiado, hablar mucho, mucho, mucho delante de Dios, pero no prestamos oído para escucharlo. Y en ese momento me acuerdo que Él solamente me abrazó, yo no pude decir absolutamente nada, y duró un buen rato ahí y sentí su perdón. Incluso no tuve que hablar para que Él me perdonara, sino que sentí su perdón a través de eso. Es que realmente lo que pasa es que nosotros hemos malinterpretado el término de ser cristianos realmente. Y es que nosotros debemos de aprender de que el cristiano falla y falla a diario. La única diferencia del cristiano y el no cristiano es que el cristiano pone sus debilidades delante de Cristo para cambiar sus debilidades, para cambiar sus defectos. Sin embargo, el no cristiano, al no entender que Cristo cambia y que debemos de cambiar, no lo hace. Esa es la única diferencia. No es que nosotros dejamos de fallar. Sí, ahora nosotros tenemos un límite, obviamente, y sabemos que no podemos pasar de allí, pero eso no quiere decir que no pasamos en determinado momento, y que cuando lo hacemos, no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque estamos en la carne, estamos en una carne traicionera, y quizá hay gente que juzgue eso, gente que señale eso, pero debemos ser coherentes. Y algo que yo siempre he dicho, para tú poder vencer la carne, primero debes de reconocer tu carne para poder vencerla, porque es imposible vencerla si tú no la reconoces. Amén. Si tú no aceptas tu humanidad, vas a permanecer fallándole a Dios todos los días. Si no aceptas que eres un ser humano que falla, que comete errores, que te va a gustar el pecado, aunque a Dios no le agrade el pecado, a ti sí te va a gustar. Cuando tú reconoces esto, ya tú tienes ventaja para vencer a la carne. Ahora, cuando ignoras este tipo de cosas, se te hace mucho más difícil la lucha, porque estás luchando con un enemigo el cual tú le estás quitando poder. Exacto. Porque incluso eso es lo que debemos de hacer, reconocer mi concupiscencia, reconocer mi pecado, reconocer mi carnalidad. Porque cuando yo reconozco, incluso se quita un peso de encima y te sientes liberado. ¿Por qué? Porque estás reconociendo lo que eres delante de Dios. Porque cuando vamos con máculas, cuando vamos con una careta puesta delante de Dios y no reconocemos quiénes somos, aunque Él sabe verdaderamente, porque el único que conoce nuestro corazón muy bien hasta el fondo se llama Jesús. Pero Él quiere que nosotros nos despojemos absolutamente de todo delante de Él y delante de su presencia. Amén. Y eso es lo que la gente debe de entender, de que no importa el pecado, acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcance misericordia, según el libro de Filipenses. Es necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente, sabiendo de que hay alguien que te va a perdonar, de que hay alguien que te va a restaurar, que te va a sanar y que te va a poner por alto siempre y cuando tú no permitas que el pecado realmente te separe de Dios, porque eso es lo que la gente no ha entendido, Fausto, que la gente entiende que porque falló ya debe de alejarse de Dios, ya Dios no tiene una oportunidad para él, le pusieron una disciplina en la iglesia que ni siquiera ya lo miran, la gente ya lo mira con desprecio, cuando realmente no debe de ser así, sino que debemos de acercarnos confiadamente
al trono de la gracia, porque ese es el mayor problema de los que están allá afuera, Fausto, que fallaron, pecaron, pero por personas quizá desconocedoras que lo señalaron, que lo maltrataron, hoy están allá afuera por quizá una herida. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda en este momento, que ninguna herida, pero que tampoco un pecado debe de apartarte, de separarte de Dios, porque realmente el pecado te separa de Dios, pero el Espíritu Santo te purifica para acercarte a Dios. Y si no hay un pecado, entonces, ¿qué va a purificar el Espíritu Santo? Y no estoy justificando con esto, estoy diciendo que el trabajo del Espíritu de Dios es limpiarte, o sea, es que tú tienes que tener la disposición de que Él te limpie y de que Él te renueve para acercarte al camino, y el camino es Jesús. Amén. En este momento quiero traerle algo que viene siendo en qué debe permanecer firme nuestro espíritu. Traigo unos diferentes factores y el principal sería creer en Dios aunque su voluntad sea contraria a la nuestra. Bien sabiendo, en muchas ocasiones solemos denegar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de que un ejemplo, que Dios dijo que no me fuera por aquel camino, y yo creyendo en mi humanidad, en mi concupiscencia, que ese camino para mí, para mis ojos, es camino de bien, es camino de bondad, camino de pureza, pero termina apartándome, termina secándome del camino. Eso pasa cuando yo no sigo la voluntad de Dios. Ahora, algo que también pasa, que en muchas ocasiones Dios nos manda a hacer algo y nosotros no queremos. Estamos negando totalmente hacer la voluntad de Dios porque creemos que no son buenas, porque bien sabiendo claramente, la voluntad de Dios para nuestra carne nunca va a ser buena, sino que va a ser un maltrato una y otra vez. Así es, lo que pasa es que el cristiano normalmente, Fausto, no entiende que la Biblia dice, todo el que quiera venir en pos de mí, libro de Lucas capítulo 3, verso 27, dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. Pero dice, niéguese a sí mismo. Y lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos que debemos negarnos a nosotros y aceptar una voluntad que no es la que a mí me conviene en mi carne, pero sí la que me conviene de acuerdo a su voluntad, porque es buena. Y dice la palabra en el libro de Isaías que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Amén. Otra parte es algo fundamental, que es el estudio de la palabra, lo que es la oración y la congregación en nosotros. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Porque en muchas ocasiones vamos a escuchar personas, a mí me pasó, que me decían, tú no tienes que estar en una iglesia para seguir a Jesús. Ora en tu casa, alaba en tu casa. ¿Por qué tienes que estar todo el tiempo en una iglesia? Pero algo que no entienden, que si la iglesia se creó es para adorar el nombre de Dios. Lo que pasa es que la iglesia es el templo de reunirnos, Amén. igual que los políticos tienen un lugar de reunión, es igual que las escuelas tienen un lugar de reunión, y esa es la iglesia, es un lugar de reunión para adorar a Dios y para congregarnos nosotros mismos y nosotros edificarnos el uno al otro. Pero ¿sabe algo que pasa? Es que cuando el cristiano deja de orar, está muriendo lentamente. Cuando deja de estudiar la Biblia, está muriendo lentamente. Y esas son las cosas que nosotros ignoramos. Y a veces es lo mismo que te dije, una herida, ya sea el pecado y sea cualquier otro factor que influya, no debe de influir en mi estilo de vida, porque yo ser cristiano es un estilo de vida y yo no puedo permitir que mi estilo de adoración sea cambiado ni siquiera por un pecado, ni siquiera por una herida, porque alguien me lastimó, porque alguien me hirió. No debe de cambiar. Y ese es el problema, que cuando yo me estoy separando de lo que me alimenta, de lo que me da energía, entonces voy muriendo, voy apagándome lentamente. Amén, porque cuando nos conectamos al Espíritu, cuando nos conectamos a la fuente, es a través de la oración y del estudio de la palabra. Amén. Porque nuestro espíritu con la oración se va fortaleciendo. Ahora, debemos de saber que hay diferentes tipos de oración. Hay una oración que te va a agotar, que es la oración de guerra, que va a agotar tu espíritu, tanto tu espíritu también como físicamente, Pero mentalmente. hay un fortalecimiento luego de, Exacto. obviamente. Hay una oración también que es para fortalecimiento, que es para llenarnos, que es para traer paz, que es para traer amor a nuestros corazones. Porque cuando recibimos este tipo de oración, nuestro espíritu se está llenando y se está alimentando. También con el estudio de la palabra, aparte de que se llena nuestro espíritu, también se llena la sabiduría. Porque sabemos que la inteligencia y la sabiduría es algo muy diferente. Realmente. La sabiduría es obedecer y seguir los estatutos de Dios, seguir los mandamientos del Padre. Eso es ser sabio.
Y a través de la sabiduría vienen muchas cosas buenas, como es obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando pasan ese tipo de cosas, nuestro espíritu y nuestro amor se va llenando y se va alimentando lentamente. Amén. Fausto, hemos agotado el tiempo ya realmente. Yo quiero que le dé un mensaje a esas personas que realmente están desviados del camino y a aquellos también que no lo conocen. Aquellos que lo conocieron y por cualquier razón se apartaron, pero también aquellos que nos están viendo que tienen quizá miedo a acercarse, que nunca se han congregado, nunca han visitado una iglesia. Amén. Amén. Lo que les digo es que no deje que nada ni nadie te aparte de los caminos de Cristo. Que si por alguna razón te fuiste de los brazos de Dios, recuerda que Él va a estar aquí abierto para abrazarte. En ningún momento Él te va a rechazar, en ningún momento te va a juzgar, sino que te va a amar y te va a cuidar. Yo espero que busques de Cristo, que los ames, que los sigas y que no permita que nada te aparte de los caminos. Recuerda que Dios es amor. Amén. Con ustedes. Recuerde que mi nombre es Freddy Marte, un servidor para ustedes, y esto es un podcast cristiano en un episodio más. Así que suscríbase, dele like, active la campanita y en la caja de comentarios deje su comentario. Recuerde que estamos hoy grabando desde nuestra congregación. Les invitamos formalmente a que usted pueda venir y gozarse con nosotros, porque realmente acá somos una familia que nos gozamos en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga y esto es hasta la próxima. Shalom Ubrakot.